¿Y si te dijera que el depredador más famoso de la historia, quizá no era el más rápido, pero sí el más aterrador por razones que casi nadie conoce? El T-Rex tenía una mordida tan poderosa que podía pulverizar huesos como si fueran galletas secas, gracias a una combinación de músculos craneales gigantescos y dientes diseñados para romper, no solo cortar. Esta capacidad lo convertía en un reciclador natural del ecosistema, aprovechando nutrientes que otros depredadores no podían consumir. Sus sentidos eran extraordinarios, poseía un olfato tan desarrollado que podía detectar carroña a kilómetros de distancia, lo que lo hacía tanto cazador como oportunista. Su visión binocular, además, le permitía calcular distancias con una precisión quirúrgica. Aunque su tamaño imponía respeto, su equilibrio era una obra maestra evolutiva, su cola rígida actuaba como contrapeso perfecto, permitiéndole girar con sorprendente agilidad para un animal de más de 7 toneladas. ¿Crees que el T-Rex era más cazador o carroñero? Me encantaría leer tu teoría en los comentarios. ¿Sabías que existió un primo ligero del T-Rex que cazaba en manada y era aún más rápido? El Albertosaurus era más pequeño que el T-Rex, pero esa reducción de masa le daba una ventaja crucial: velocidad. Se estima que podía alcanzar hasta 40 km por hora, convirtiéndolo en un depredador ideal para emboscadas rápidas. Se han encontrado varios esqueletos juntos, lo que sugiere un comportamiento social complejo. Esto abre la posibilidad de que cazaran en grupo, coordinando ataques para derribar presas grandes como hadrosaurios. Su cráneo, aunque más estrecho, estaba lleno de dientes afilados y curvados hacia atrás, perfectos para desgarrar carne y evitar que la presa escapara una vez mordida. ¿Te imaginas a un grupo de Albertosaurus persiguiendo a su presa como lobos prehistóricos? Cuéntame qué opinas. ¿Y si te dijera que el Allosaurus cazaba como un hacha viviente, usando su propio cráneo como arma? A diferencia de otros terópodos, el Allosaurus tenía un cuello extremadamente flexible que le permitía lanzar mordidas rápidas hacia abajo, como si su cabeza fuera una cuchilla pesada. Esta técnica le daba ventaja contra presas gigantes como los saurópodos. Sus brazos, aunque no tan grandes como los de un humano, eran sorprendentemente fuertes y terminaban en garras curvas capaces de desgarrar piel gruesa. Su visión lateral le permitía tener un campo visual amplio, ideal para detectar movimientos repentinos en presas enormes. ¿Crees que el Allosaurus era más letal que el T-Rex? Déjame tu opinión. Este dinosaurio inspiró a los velociraptores de Jurassic Park, pero la realidad es aún más impresionante. El Deinonychus tenía una garra en forma de hoz de más de 12 centímetros, diseñada para enganchar y desgarrar. No era solo un arma, era una herramienta de precisión quirúrgica. Su cerebro era grande para su tamaño, lo que sugiere comportamientos complejos y posiblemente estrategias de caza cooperativa. Su cuerpo ligero y musculoso le permitía saltar con una agilidad comparable a la de un felino moderno. ¿Te gustaría ver una recreación realista de cómo cazaba un grupo de Deinonychus? Dímelo en los comentarios. Imagina un raptor del tamaño de un oso, así de colosal era el Utahraptor. Con más de 500 kilogramos, el Utahraptor era el raptor más grande conocido, y su garra curva podía superar los 30 centímetros, convirtiéndola en un arma devastadora. Sus patas musculosas le permitían saltar con fuerza explosiva, clavando su garra en presas mucho más grandes que él. Se han encontrado varios individuos juntos, lo que abre la posibilidad de comportamientos sociales complejos, quizá incluso caza cooperativa. ¿Crees que un Utahraptor habría sido más temible que un león moderno? Me interesa saber tu opinión. ¿Te imaginas a un depredador tan grande como un T-Rex, pero con una joroba que escondía un secreto evolutivo sorprendente? El Acrocanthosaurus tenía unas espinas neurales altísimas que formaban una especie de vela o joroba. No era solo decoración,
probablemente servía para regular la temperatura o almacenar energía, como una mochila biológica integrada. Sus brazos eran increíblemente fuertes, mucho más robustos que los de otros terópodos gigantes. Esto sugiere que podía sujetar a sus presas con una fuerza brutal antes de dar la mordida final. Sus huellas fosilizadas muestran que caminaba con pasos largos y seguros, lo que indica que era un cazador persistente, capaz de seguir a sus presas durante largas distancias. ¿Crees que su vela era más útil para regular temperatura o para exhibirse ante otros? Me interesa saber tu teoría. Antes del T-Rex, existió un tiranosaurio más ligero, más rápido y casi igual de letal. El Gorgosaurus era un tiranosaurio ágil, con un cuerpo más esbelto que el de su famoso pariente. Esto le permitía correr a gran velocidad para emboscar a drosaurios. Su cráneo estaba lleno de sensores y cavidades que aligeraban su peso sin perder fuerza, una obra maestra de ingeniería natural. Se han encontrado individuos jóvenes y adultos juntos, lo que sugiere que los juveniles podían desempeñar roles específicos en la caza, como perseguir presas mientras los adultos remataban. ¿Crees que el Gorgosaurus habría sido un rival digno para el T-Rex? Me encantará leer tu respuesta. Un dinosaurio que corría como un avestruz, podía cambiar de dieta según la estación, ¿te lo imaginas? Era uno de los dinosaurios más rápidos del Cretácico. Sus largas patas y su cuerpo ligero le permitían alcanzar velocidades comparables a las de un avestruz moderno. Su pico sin dientes y sus manos flexibles indican que era omnívoro, podía comer plantas, insectos, huevos y pequeños animales según la disponibilidad. Su cuello largo le daba un amplio campo de visión, ideal para detectar depredadores y reaccionar antes que la mayoría de los herbívoros. ¿Crees que Struthiomimus habría sido el atleta olímpico del Cretácico? Déjame tu opinión. ¿Te imaginas a un animal tan largo que su cola podía romper el sonido como un látigo supersónico? El Diplodocus era uno de los dinosaurios más largos que jamás existió, alcanzando más de 25 metros. Su cola, extremadamente fina en la punta, pudo haber funcionado como un látigo capaz de generar un chasquido ensordecedor, útil para ahuyentar depredadores. Sus vértebras tenían una forma única, con prolongaciones en forma de V, que aligeraban su peso sin perder resistencia. Era una obra maestra de ingeniería natural diseñada para soportar un cuello larguísimo. Se cree que podía levantar su cuello en un arco amplio para alimentarse de helechos y plantas bajas, pero también para vigilar a distancia, como una antena viviente. ¿Crees que su cola realmente podía romper la barrera del sonido? Me encantará leer tu teoría. Un cuello enorme, un cuerpo colosal y un nombre que significa lagarto engañoso. ¿Qué tenía de misterioso el Apatosaurus? Durante décadas se confundió con el Brontosaurus, creando uno de los mayores malentendidos de la paleontología. Su historia es un recordatorio de cómo la ciencia evoluciona y se corrige a sí misma. Su cuello, aunque largo, era sorprendentemente robusto, diseñado para soportar tensiones enormes mientras arrancaba vegetación dura. Sus huesos eran huecos por dentro, lo que reducía su peso total y le permitía mover su cuerpo gigantesco sin colapsar. ¿Eres del Team Apatosaurus o del Team Brontosaurus? Déjame tu respuesta. El dinosaurio que parecía una jirafa gigante, pero con un truco evolutivo que lo hacía aún más impresionante. A diferencia de la mayoría de los saurópodos, el Brachiosaurus tenía las patas delanteras más largas que las traseras, lo que le daba una postura elevada ideal para alcanzar las copas de los árboles. Su corazón debía ser enorme, capaz de bombear sangre a más de 9 metros de altura para irrigar su cerebro. Una auténtica proeza fisiológica. Su cuello rígido no podía doblarse demasiado hacia abajo, lo que indica que estaba especializado en alimentarse de vegetación alta, como un pastoreador de nubes. ¿Te gustaría ver una escena realista de un Brachiosaurus alimentándose entre las copas de los árboles? Cuéntamelo.
El último gran titán de Norteamérica, un saurópodo que sobrevivió casi hasta el final de la era de los dinosaurios. Alamosaurus era un titanosaurio gigantesco que vivió en el Cretácico tardío, cuando muchos otros saurópodos ya habían desaparecido. Su supervivencia demuestra una capacidad de adaptación extraordinaria. Sus vértebras estaban reforzadas con estructuras internas en forma de panal, lo que le daba fuerza sin añadir peso excesivo. Se cree que podía superar los 30 metros de largo, rivalizando con los mayores titanes de Sudamérica. ¿Crees que el Alamosaurus habría sobrevivido si el meteorito no hubiera caído? Me interesa tu opinión. ¿Y si te dijera que este dinosaurio podría ser el más largo que jamás haya existido? El Supersaurus es uno de los candidatos más fuertes al título de dinosaurio más largo del mundo, con estimaciones que superan los 33 metros. Su cuerpo era una auténtica serpiente colosal con patas. Sus vértebras cervicales eran tan largas que una sola podía medir más de 1 metro, lo que demuestra la escala monumental de su anatomía. A pesar de su tamaño, su estructura ósea era ligera gracias a cavidades internas llenas de aire, similares a las de las aves modernas. ¿Te gustaría que hiciéramos una comparación visual entre Supersaurus y otros gigantes? Dímelo y lo preparo. El dinosaurio más común del Jurásico, pero con un cráneo tan peculiar que escondía un truco evolutivo brillante. El Camarasaurus tenía un cráneo corto y robusto, con enormes aberturas internas que aligeraban su peso. Estas cámaras le dieron su nombre y permitían que su cabeza fuera sorprendentemente ligera para su tamaño. Sus dientes eran en forma de cincel, perfectos para cortar vegetación dura que otros saurópodos no podían procesar. Se han encontrado nidos y restos de individuos jóvenes, lo que sugiere que vivían en grupos familiares y que los adultos protegían a las crías durante sus primeros años. ¿Te gustaría ver una escena de Camarasaurus cuidando a sus crías? Me encantará saberlo. Tres cuernos, un escudo gigantesco y una actitud que habría hecho temblar a cualquier depredador del Cretácico. El Triceratops tenía un cráneo tan grande que podía medir más de 2 metros de largo. Su volante óseo no solo servía para proteger el cuello, sino también para exhibirse ante otros miembros de su especie. Sus cuernos podían superar los 90 centímetros y estaban diseñados para resistir impactos brutales, ya fuera contra depredadores o en combates rituales entre machos. Sus dientes formaban baterías dentales capaces de triturar plantas duras con una eficiencia comparable a la de una trituradora moderna. ¿Crees que un Triceratops podría defenderse de un T-Rex? Déjame tu opinión. Un dinosaurio con una corona de púas tan espectacular que parece sacado de una película de fantasía. El Styracosaurus tenía un volante adornado con largas púas que podían medir hasta 60 centímetros. Estas estructuras eran tan llamativas que probablemente se usaban para exhibición y reconocimiento entre individuos. Su único cuerno nasal, largo y puntiagudo, era una herramienta defensiva formidable contra depredadores como el Gorgosaurus. A pesar de su aspecto intimidante, era un herbívoro pacífico que se alimentaba de helechos, palmas primitivas y plantas bajas. ¿Te gustaría ver una recreación de un Styracosaurus en plena exhibición? Cuéntamelo. Un dinosaurio sin cuernos, pero con una armadura facial tan gruesa que podía resistir embestidas brutales. En lugar de cuernos largos, el Pachyrhinosaurus tenía una enorme protuberancia ósea en la nariz, llamada mazo nasal, que probablemente usaba para empujar, golpear o competir con otros machos. Su volante estaba decorado con pequeños cuernos y protuberancias que variaban entre individuos, lo que sugiere un fuerte componente de exhibición social. Vivía en grandes manadas, lo que le daba protección contra depredadores y permitía estrategias colectivas de defensa. ¿Crees que un Pachyrhinosaurus podría derribar a un depredador con un solo golpe? Me interesa tu opinión.
Un dinosaurio con un solo cuerno, pero con una vida social tan compleja que sorprende incluso a los paleontólogos. El Centrosaurus tenía un cuerno nasal grande y curvado hacia adelante, ideal para empujar y bloquear ataques. Sus volantes estaban decorados con pequeños cuernos y espinas que variaban entre individuos, lo que sugiere que la apariencia jugaba un papel clave en la selección sexual. Se han encontrado enormes cementerios de Centrosaurus, lo que indica que vivían en manadas gigantescas y que migraban en grupos masivos. ¿Te imaginas una migración de miles de Centrosaurus moviéndose juntos? Cuéntame qué te inspira esa imagen. Un tanque viviente, una maza en la cola y una armadura que ningún depredador podía. El Ankylosaurus estaba cubierto por placas óseas llamadas osteodermos, formando una armadura tan resistente que incluso un T-Rex habría tenido dificultades para penetrarla. Era literalmente un blindado prehistórico. Su cola terminaba en una enorme maza ósea capaz de romper huesos con un solo golpe. Algunos estudios sugieren que podía generar una fuerza equivalente a la de un martillo neumático. A pesar de su apariencia intimidante, era un herbívoro tranquilo que prefería alimentarse de plantas bajas, usando su pico ancho para arrancar vegetación dura. ¿Crees que la maza del Ankylosaurus podría haber roto la pierna de un T-Rex? Me encantará leer tu teoría. Un dinosaurio con placas gigantes en la espalda, pero con un cerebro del tamaño de una nuez. ¿Cómo sobrevivió? Las placas del Stegosaurus no eran para defensa directa, estaban llenas de vasos sanguíneos y probablemente servían para regular la temperatura o para exhibirse ante otros individuos. Su cola, llamada tagomaicer, tenía 4 púas afiladas capaces de perforar a cualquier depredador que se acercara demasiado. Se han encontrado fósiles de Allosaurus con heridas compatibles con estas púas. Aunque su cerebro era pequeño, su cuerpo estaba optimizado para la supervivencia, patas robustas, sentidos agudos y una cola mortal. ¿Crees que las placas eran más útiles para exhibición o para regular temperatura? Déjame tu opinión. Un pequeño tanque acorazado con espinas por todas partes, y una estrategia defensiva sorprendentemente efectiva. Gastonia estaba cubierto por placas y espinas que sobresalían en todas direcciones, lo que hacía extremadamente difícil para cualquier depredador morderlo sin lastimarse. A diferencia del Ankylosaurus, no tenía una maza en la cola, pero compensaba con una armadura más compleja y ligera que le permitía moverse con mayor agilidad. Vivía en grupos, lo que aumentaba aún más su protección. Una manada de Gastonia habría sido un desafío incluso para los depredadores más grandes. ¿Te gustaría ver una escena de un grupo de Gastonia defendiéndose juntos? Cuéntamelo. Un herbívoro blindado con espinas gigantes, tan intimidante que pocos depredadores se atrevían a atacarlo. Sauropelta tenía enormes espinas en los hombros, algunas tan largas como un brazo humano. Estas estructuras intimidaban a los depredadores y protegían sus puntos más vulnerables. Su cuerpo estaba cubierto por placas óseas que formaban una armadura continua, convirtiéndolo en uno de los nodosaurios mejor protegidos de su época. A pesar de su apariencia pesada, era sorprendentemente ágil y podía moverse con rapidez para colocarse en posiciones defensivas. ¿Crees que las espinas de Sauropelta eran más útiles para defensa o para exhibición? Me interesa tu opinión. Un dinosaurio con una enorme cresta hueca, capaz de producir sonidos que resonaban como trompetas prehistóricas. La cresta del Parasaurolophus estaba conectada a su sistema respiratorio y funcionaba como una cámara de resonancia. Podía emitir sonidos profundos que viajaban largas distancias, ideales para comunicarse con su manada. Sus colores y patrones, aunque desconocidos, probablemente eran llamativos, ya que la cresta también servía para exhibición visual. Era un herbívoro altamente social que vivía en grandes grupos y migraba siguiendo las estaciones, siempre en busca de vegetación fresca. ¿Qué sonido crees que hacía el Parasaurolophus? ¿Grave, agudo, vibrante? Me encantará leer tu imaginación.
Un herbívoro sin cuernos, sin armadura y sin garras, pero que sobrevivió junto al T-Rex. El Edmontosaurus era un maestro de la supervivencia. Su estrategia no era pelear, sino detectar el peligro antes que nadie y huir en enormes manadas que confundían a los depredadores. Su pico ancho y sus baterías dentales le permitían procesar casi cualquier tipo de planta, lo que lo hacía extremadamente adaptable a cambios climáticos y estacionales. Se han encontrado impresiones de piel que muestran un cuerpo cubierto de escamas finas y patrones complejos, lo que sugiere que podía camuflarse entre la vegetación. ¿Crees que la inteligencia colectiva de la manada fue su mayor arma? Me encantará leer tu opinión. Un dinosaurio con un casco en la cabeza, que funcionaba como instrumento musical natural. La cresta del Corythosaurus tenía forma de casco corintio, de ahí su nombre. Dentro, una red de cavidades permitía amplificar sonidos profundos que resonaban a kilómetros. Estos llamados servían para coordinar movimientos de la manada, advertir de peligros o atraer pareja. Era un lenguaje acústico complejo. Sus fósiles muestran que vivía cerca de ríos y pantanos, donde su pico especializado le permitía alimentarse de plantas acuáticas. ¿Qué tipo de sonido imaginas que producía? Grave, vibrante, misterioso, cuéntamelo. El dinosaurio que cambió para siempre nuestra visión de la maternidad prehistórica. Mayasaura significa lagarto buena madre, y no es casualidad, se encontraron nidos con crías de diferentes edades, lo que demuestra que los adultos cuidaban a sus pequeños durante semanas o meses. Construían enormes colonias de nidos, como las aves marinas actuales, donde cientos de individuos criaban juntos. Las crías crecían rápido y dependían de los adultos para alimentarse, lo que indica un comportamiento social avanzado. ¿Te gustaría ver una escena de Mayasaura alimentando a sus crías? Dímelo y la recreamos. Un dinosaurio con un cráneo tan grueso que podía soportar impactos brutales, pero ¿realmente chocaba cabeza con cabeza? Su bóveda craneal podía superar los 25 centímetros de grosor, una estructura única en el reino animal. Aunque se pensó que chocaban frontalmente como carneros, estudios recientes sugieren que los golpes eran más bien laterales o de empuje, para evitar lesiones fatales. Sus dientes pequeños indican que era herbívoro u omnívoro, alimentándose de frutos, hojas y posiblemente insectos. ¿Crees que realmente chocaban cabezas o que era más exhibición que combate? Me interesa tu teoría. Un dinosaurio con cuernos demoníacos, cuyo nombre significa demonio del Estigia. Estigimoloch tenía un cráneo adornado con largas púas y protuberancias que le daban un aspecto intimidante, casi mitológico. Muchos paleontólogos creen que era una forma juvenil del Pachycephalosaurus, lo que explicaría su cráneo menos grueso y sus cuernos más prominentes. Su apariencia extrema probablemente servía para exhibición y para competir con otros machos por territorio o pareja. ¿Te gustaría que hiciéramos una comparación visual entre Estigimoloch y Pachycephalosaurus? Dímelo. Pequeño, ágil y con ojos enormes, un corredor nato que sobrevivía gracias a su velocidad. El Driosaurus era un herbívoro ligero, con patas largas y musculosas que le permitían alcanzar velocidades impresionantes para escapar de depredadores. Sus grandes ojos sugieren que tenía una excelente visión, posiblemente incluso en condiciones de poca luz, lo que le daba ventaja al detectar amenazas. Su pico estrecho y sus dientes especializados lo convertían en un comedor selectivo, alimentándose de plantas tiernas y brotes. ¿Crees que Driosaurus habría sido uno de los más rápidos de su época? Me encantará leer tu opinión.